Segunda de Pedro, capítulo 19. Dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, rogándote, Señor, que seas tú dirigiendo la palabra, que nos des la lucidez, Señor, y tienes justamente para poder comprenderla, dar nuestra mente, darnos, Señor, ella. Trae fortaleza para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a estar también concentrados en ella, de tal modo, Señor, que podamos obtener bendición, Señor, esta tarde, y que tu palabra traiga verdadero gozo y verdadera paz, Señor. Padre Celestial, conocemos nuestras debilidades, nuestros defectos, Señor, no somos dignos, Señor, de ser tus hijos. Confiamos en la sangre preciosa de Jesús. Hemos pecado, siendo tus hijos, Señor, podemos estar de pie en tu presencia. Padre Celestial, te agradecemos, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta segunda epístola del apóstol Pedro tiene un objetivo bien claro. Cuando Pedro escribe esta segunda epístola estaba próximo a su muerte. ¿Ya? Él de hecho, lo dice aquí en el pasaje, ¿verdad? Que Dios, el Señor le había revelado que estaba pronto a partir de la tierra. ¿Sí? Pedro cuando escribe esta epístola tiene una preocupación. Nosotros pensamos y a veces creemos que solamente tiempo nosotros batallamos y luchamos contra distintas corrientes filosóficas, ¿verdad? O religiosas. Pero en la era apostólica había muchas filosóficas y muchas corrientes también eh, religiosas, místicas, ¿verdad? Venían no solo de la Grecia clásica, filosofía, sino también de todo el mundo del Medio Oriente, todas estas religiones orientales que venían, que en cierto modo también llenaron el mundo de la época. Por lo tanto, en varias partes del Imperio Romano, el cristianismo se unió, ¿no es cierto?, se fusionó con muchas de estas creencias. Y dentro de la misma iglesia cristiana, apostólica también, habían algunas de estas creencias que predominaron, ¿no es cierto?, dentro de algunos hermanos. Por eso que Pedro, ¿no es cierto?, escribe claramente esta epístola con un objetivo. Primero, ¿no es cierto?, recordar a los destinatarios, a todos los cristianos, a todos nosotros, las enseñanzas que hemos recibido, la enseñanza que hemos recibido en Cristo, recordar todas esas cosas y para prevenirnos también de todas estas falsas doctrinas que abundan, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo y que abundaban también en la época del apóstol, que sigue eso abundando dentro del mundo en el tiempo nuestro. Y el otro objetivo con el cual Pedro también se es para facilitar el crecimiento espiritual de los hermanos y de nosotros, para que el crecimiento espiritual fuera una realidad cada día. Entonces, hoy día nosotros le hemos puesto nombre a todo esto, pero en la época del apóstol Pedro también había quienes creían que se podía llegar al conocimiento de lo divino a través de la intuición, o del misticismo, de la religiosidad, ¿no es cierto?, de los misterios, y que se podía acceder a la divinidad a través de todas esas cosas, ¿ya? Y que Dios, este ser supremo, revelaba de cierta manera, ¿no es cierto?, al hombre la forma de que el hombre pudiera llegar a él. Esta creencia, ¿no es cierto?, trascendieron en la era apostólica, pero también en este mismo tiempo surge una corriente totalmente contraria a eso. Una corriente que pensaba y que admitía el conocimiento
de Dios y de lo divino, era inaccesible para el humano. ¿Ya? Estas dos corrientes en la época de la Pedro, ¿cierto? Empezaron a diseminarse en la iglesia cristiana. Y por eso que probablemente el apóstol Pedro escribe con tanta solicitud esta epístola. Y especialmente advirtiendo acerca de las falsas doctrinas y de los falsos pastores o los falsos profetas. ¿Ya? Entonces ese es el objetivo con el cual Pedro escribe esta epístola. Pero también, en cierto modo, se basa en su propio testimonio. ¿Ya? En el versículo 16 nosotros podemos leer que dice, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuesta, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. ¿Ya? Lo más probable es que Pedro aquí se refiere a ese momento en que él fue testigo junto a Santiago y a Jacobo de la transfiguración de nuestro Señor. Ese momento en que el Señor, ¿verdad?, condujo o llevó a estos tres discípulos y ante sus propios ojos se transfiguró. Y como dice el relato ahí del Evangelio, dice que el rostro del Señor resplandeció, ¿no es cierto?, como el sol. Sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve. Una transfiguración. En el fondo, podríamos decir que Pedro, Juan y Jacobo vieron la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Vieron a los glorificados. Y seguramente a eso se refiere cuando escribe justamente aquí, cuando dice que nos hemos dado a conocer el Evangelio a través de cosas mágicas, ¿no es cierto?, por arte compuesta, como dice él, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos. Por lo tanto, Pedro cuando se refiere a esto, se refiere a algo en lo cual él fue testigo ocular. Él vio con sus propios ojos. No fue una alucinación que tuvo él junto a Juan y a Jacobo, sino que fue algo real. Jesús les reveló a los tres. Y a eso seguramente se refería Pedro cuando dice esto. Por lo tanto, Pedro afirma su testimonio en la palabra de Dios. Y eso es importante. ¿Sí? Porque todos nosotros tenemos un testimonio. Cada uno, cada cual, ¿verdad?, tiene propio testimonio de cómo el Señor nos llamó, ¿verdad?, al Evangelio. De cómo era nuestra vida sin el Señor antes. Cada uno de nosotros incrédulos, equivocados, errados, pensando que agradábamos al Señor y pensando, ¿no es cierto?, que todo nuestro razonamiento era el correcto respecto a Dios, ¿verdad?, y a la divinidad. Y pensábamos que era lo correcto. Pero cuando el Señor nos sale al encuentro, realmente Dios es quien nos trae luz a nuestra mente para podernos dar cuenta de cuán errado estábamos. Por lo tanto, si alguien no cree al testimonio, ¿verdad?, no puede dejar de creer en la palabra profética de Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro se refiere cuando dice, ¿no es cierto?, tenemos también la palabra profética más permanente. ¿Eh? Tenemos la palabra profética, que es la palabra del Señor. Y esto es más seguro y es más confiable, ¿verdad? El testimonio puede cambiar o puede variar según la perspectiva, ¿ya? Según el lugar de donde se esté mirando. Tenemos un ejemplo con los evangelios. Los evangelios, ¿no es cierto?, ninguno se contradice entre sí, pero son miradas distintas de hombres distintos que vieron la obra de nuestro Señor Jesucristo o que investigaron minuciosamente acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, son cuatro visiones distintas. Ahí tenemos un ejemplo de eso. El testimonio puede variar de acuerdo a esa perspectiva, pero la palabra del Señor, ¿verdad?, es permanente, porque la profecía es permanente. ¿Por qué? Porque viene de un Dios inmutable, Dios que no cambia, como dice el versículo 21, que dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la profecía no fue invención de los profetas, ¿verdad? No es que los profetas alucinaron, ¿verdad?, o creyeron haber visto algo y de acuerdo a eso escribieron, sino que fueron inspirados, fueron guiados de manera especial por el Espíritu Santo para que escribieran lo que Dios quiso que estuviera allí simplemente, ¿verdad? Y a eso se refiere que tenemos la palabra
profética más permanente. ¿Ya? Y con respecto a eso, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Ya? Ahí debe estar toda nuestra atención. El testimonio puede ser un testimonio muy veraz, muy emocionante, muy hermoso, ¿verdad? Hay testimonios hermosos de hermanos, ¿cierto? De cómo han llegado al Evangelio. Yo he escuchado muchos testimonios realmente impactantes, testimonios hermosos, impactantes, ¿verdad? Pero hay algo, ¿no es cierto?, lo cual siempre debe llamar la atención nuestra, que es la palabra profética, no el testimonio. El testimonio debe ser una herramienta que nos conduce a, ¿verdad? Pero finalmente, como dice acá, debemos estar atentos nosotros a la palabra profética, ¿no es cierto?, la cual es permanente, o sea, es eterna, no cambia, ¿verdad? Entonces, ¿y esto por qué? Porque solo la palabra de Dios puede darnos la madurez espiritual que todos nosotros necesitamos. Necesitamos llegar a un nivel espiritual, a una madurez espiritual. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sin duda hay muchos creyentes que serán niños espirituales toda la vida, que cuando venga el Señor, ¿verdad?, seguirán siendo niños y seguirán con el Señor y nunca van a tener la madurez en esta tierra. Pero es claro que Dios quiere, ¿no es cierto?, que Cristo sea formado en nuestros corazones. Por eso que dice aquí, y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Y este lucero de la mañana, Pedro se refiere ni más ni menos a nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo también a esto mismo se refería diciendo, ¿no es cierto?, que Cristo fuera formado en el corazón. Y a eso es lo que debemos apuntar nosotros. Por eso es importante esta palabra profética. Por eso es importante leer la palabra del Señor, estudiarla, conocerla, ser un conocedor de las doctrinas bíblicas, ¿verdad? Eso es sumamente importante para todos los cristianos. Porque de esa manera nosotros no seremos arrastrados jamás por falsas doctrinas, por falsos pensamientos, que perduran en el tiempo de hoy día. El comprender la palabra de Dios y ser afectado por ella, eso es lo que Dios quiere que ocurra en nuestro corazón. Para que primero comprendamos la palabra de Dios. Cada vez que nosotros leamos esta palabra profética, que la podamos entender, que podamos entender con nuestro entendimiento primero, ¿cierto? Que sea un alimento para nuestro espíritu, pero que también esta palabra de Dios pueda afectar mi vida, que tenga, ¿no es cierto?, esa facultad, que afecte mi vida. ¿Cuántos creyentes hay hoy día en el mundo a los cuales la palabra de Dios ya no les afecta? Podríamos decir que muchos han perdido esta sensibilidad, ¿cierto? Podríamos llamar la sensibilidad espiritual de algún modo, y que no oyen la voz del Espíritu. Y por lo tanto, su corazón y su vida no está siendo afectada por la palabra del Señor. Bueno, todo creyente verdadero debe ser afectado por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe producir una transformación profunda en la vida de todos nosotros. La palabra de Dios tiene esa facultad. Hay un comentario que me gusta mucho que dice que la profecía no es un foco eléctrico que pone en evidencia todo cuanto ha de suceder. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este comentarista? Quiere decir que la profecía no es simplemente advertirnos de lo que va a pasar más adelante, sino que tiene que ver con todo, o que, como dice acá, sino un candil que alumbra nuestro camino para no tropezar. Nosotros comúnmente fijamos nuestra mirada cuando hablamos de profecía en cosas, ¿no es cierto?, que van a suceder en el mundo. ¿Ya? Las profecías, lo que va a acontecer en el mundo, qué va a pasar con la iglesia, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero raramente miramos o consideramos la profecía como una luz para nuestro caminar, para no tropezar. Así debemos mirarla, ¿ya? Como una luz que Dios ha dejado para nosotros, para no tropezar y para ver con toda claridad por dónde andar como hijos de Dios. Entonces la palabra profética no es palabra de hombre, definitivamente, sino palabra de Dios, porque los profetas no hablaron de su propia iniciativa, sino que fueron movidos por el Espíritu Santo, en realidad, para que escribieran cada uno de los libros que contienen, ¿no es cierto?, el canon de la Escritura que ha llegado hasta nuestro siglo, hasta nuestros tiempos, a nuestras manos, para que nosotros podamos leerla sin ninguna dificultad.
Bueno, destaca algo también aquí en los versículos, la defensa que Pedro hace de las Escrituras frente a los ataques de la época, lo que yo recién les mencionaba. Había ataques internos que se introducían dentro de la iglesia, así como también la iglesia del siglo XXI, nuestra iglesia también enfrenta ataques doctrinales, ¿verdad? Y esos ataques o esas dudas que se pueden suscitar en la mente de los creyentes son cosas que muchas veces nosotros traemos arraigadas desde muchos años y las traemos, nosotros las hemos aprendido desde niños y siguen acompañándonos aún siendo cristianos. ¿Ya? Hay una infinidad de estas cosas que muchos cristianos todavía, ¿no es cierto?, siguen practicando. ¿Cuántos hijos de Dios todavía, al entrar a la iglesia, ¿no es cierto?, tienden a persinarse, por ejemplo? ¿No es cierto? Son cosas tan insignificantes, pero son costumbres que todavía perduran en muchos creyentes, en muchos cristianos, que siendo hijos de Dios, habiendo hecho profesión de fe, habiendo recibido el perdón de los pecados, ¿verdad?, todavía tienen ciertas creencias. Y dentro del pueblo también de Dios existe esta creencia de que la Biblia, ¿no es cierto?, es un libro mágico, ¿verdad?, que por sí, por ser un libro mágico, produce protección para el hogar. ¿Cuántos hijos de Dios también dejan abiertas sus Biblias en el Salmo 91, ahí en el velador, ¿verdad?, para protegerle? Pero ¿realmente han leído el Salmo 91? ¿Realmente han meditado lo que dice el Salmo 91? No, pero ¿cuánto dice? No, la Biblia está ahí porque esa me trae protección a mi vida. En cierto modo, esa es una cierta idolatría, ¿cierto? Que no estamos adorando la palabra de Dios, sino un libro, porque no sabemos lo que tiene ese contenido, ¿verdad? O no sabemos el contenido que tiene ese texto, aunque es la palabra de Dios, pero si no lo tomamos y no lo estudiamos y no lo leemos, ¿verdad?, entonces difícilmente vamos a poder entender y creer lo que allí dice. Pero, ¿qué es lo que Dios afirma a través de su palabra? Que nosotros no debemos ser desconocedores de las doctrinas bíblicas para que podamos ir conociendo cada día más a quién, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, porque Él se revela a través de su palabra, ¿verdad? Por lo tanto, los creyentes que no son estudiosos de la Biblia conocen poco del Señor. Podremos conocer, como algunos piensan, o tener sueños, o tener visiones, o hablar lenguas, algunos, ¿cierto?, y manifestaciones espectaculares, como dicen algunos creyentes. Pero si desconocemos las verdades bíblicas, en realidad conocemos bien de nuestro Dios y conocemos bien poco de aquel que nos ha salvado, ¿verdad? Porque es la palabra profética a la cual nosotros debemos estar atentos y no a las señales. Y estas señales, fíjense ustedes, o estas supuestas señales son las que han desviado la mirada de muchos creyentes de la misma palabra del Señor. Porque recién me refería, ¿cuántas iglesias hay que todavía creen en los sueños, en las revelaciones que Dios da a través de los sueños? ¿Verdad? Yo sé de iglesias todavía, ¿no es cierto?, de muchas iglesias donde hay gente muy inteligente, hay gente que es profesional en esas iglesias, y que piensan y creen que Dios todavía se revela a través de sueños. Y que son iglesias que tienen intérpretes de sueños, así como José. ¿Ya? Hermana, soñé esto otro. Y viene el intérprete y dice, hermana, eso significa esto, usted, el Señor le está revelando todo esto. ¡Qué mentira más grande! ¿Verdad? Porque esa persona está siendo usada como una herramienta de Satanás para apartar, ¿verdad?, de la vista de los hermanos, de los clientes verdaderos, la Biblia, la palabra profética permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos, como dice el apóstol Pedro, y no a esas supuestas señales, supuestas visiones, supuestos sueños que puedan tener en nuestra misma iglesia. Yo he escuchado hermanos, ¿no es cierto?, que han dicho, soñé tal cosa, ¿qué significará? ¿Ah? Hermanos, cuidado con estas cosas, ¿verdad? Porque todas estas cosas son parte de todas estas falsas doctrinas que andan, ¿no es cierto?, y que circundan en nuestra mente y que las traemos, ¿no es cierto?, arraigadas desde el mundo, desde la religión mundana que teníamos y que nada tenía que ver, ¿no es cierto?, con el Creador ni con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro defiende, ¿no es cierto?, las Escrituras frente a estos ataques que había en la época. Que yo recién les decía, ya en la época había
dentro de la iglesia personas que pensaban de que podían acercarse a Dios a través del misticismo, a través, ¿no es cierto?, de ciertos rituales, estando dentro de la iglesia, haciendo ciertas cosas, podemos acercarnos un poco más al Señor. El judaísmo, en cierto modo, también, como traía arraigada todas estas cosas, influyó en la iglesia cristiana para despertar esta fusión de creencias, ¿no es cierto?, del cristianismo puro de la era apostólica, más las revelaciones, ¿no es cierto?, que tenían los judíos en la antigüedad. Y ahí se suscitó toda una serie de creencias que apartaban la atención de los hermanos de la palabra de Dios. Y por eso que Pedro, ¿no es cierto?, enfatiza en esto, diciendo, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores. O sea, claramente el apóstol Pedro sabe, y así como Pablo también me hace recordar, ¿verdad? Pedro sabía que ya pronto iba a partir de la presencia del Señor. ¿Y cuál es la preocupación de Pedro? Es que estaba dentro del pueblo de Dios entrando, ¿no es cierto?, toda esta serie de falsas creencias y falsas doctrinas en los hermanos. Pero fíjense ustedes que nada es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés, y esa es una realidad. La historia de la humanidad es cíclica, cada cierto tiempo se repiten las cosas, ¿verdad? Y dentro de la iglesia también. Hoy día, en la era moderna, el ser humano le ha puesto nombre a este tipo de creencias, ¿ya? El gnosticismo, el agnosticismo, ¿no es cierto?, que claramente ya se veía en la era apostólica, hoy día predomina, ¿no es cierto?, en el mundo. Hoy día es de moda decirse ser agnóstico. Toda la élite intelectual hoy día, ¿no es cierto?, políticos, escritores, artistas, que son realmente gente muy inteligente, no se atreven a decir que son ateos. Ya nadie dice yo soy ateo. Una persona inteligente simplemente dice yo soy agnóstico, ¿verdad? Porque eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el entendimiento humano es finito para poder entender la divinidad, quiere decir eso. Por lo tanto, yo no me pronuncio acerca de eso. ¿Ya? Eso es el agnóstico. El agnóstico dice, probablemente puede existir un ser supremo, pero no es mi preocupación. ¿Ya? No lo niega, pero tampoco lo acepta. Está en un término medio. Entonces, ese es el pensamiento que predomina hoy día en la élite intelectual, en el mundo entero, no solo en nuestro país, de ser agnóstico, ¿verdad? Entonces, estos movimientos ya en la época apostólica se estaban manifestando, como también el gnosticismo, dos palabras muy similares, pero que son dos cosas totalmente distintas. El gnosticismo se inició muy temprano también, ¿verdad? Con la fusión de las creencias que les decía yo del Medio Oriente, venía de Oriente, ¿no es cierto?, con las creencias helenísticas de la Grecia clásica. Y ahí surge este gnosticismo, ¿verdad? Que, que creía o que pensaba, ¿no es cierto?, que el conocimiento de la verdad podía ser posible, ¿ya?, a través de la experiencia humana y a través del misticismo, que podíamos encontrar a Dios. Bueno, las religiones, ¿verdad?, de todos los pueblos originarios en América son en cierto modo gnósticas, porque creen de que a través de las religiones misteriosas o del misticismo pueden llegar al Ser Supremo. ¿Ya? Y ahí surge todo esto de la Pachamama, el Viracocha y todas estas creencias, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, que son gnósticos prácticamente. Hoy día nosotros le hemos puesto un nombre interesante que suena rimbombante, ¿no es cierto?, decir soy agnóstico, pero eso no es nada nuevo, ¿ya? En la época del apóstol Pedro ya había, ¿no es cierto?, algunos que estaban manifestando estas creencias. Y contra eso Pedro, ¿verdad?, es que escribe todas estas cosas para refutar todo esto, diciendo que la atención nuestra debe estar sobre la palabra profética más permanente, no sobre la experiencia. Ojo con eso, ¿ya? Porque la experiencia que usted o que yo o que cualquier hijo de Dios tiene en Cristo es personal, ¿ya? Cada uno tiene una experiencia. Usted tiene una experiencia de dónde Dios le sacó, cómo Dios le transformó la vida. Pero la atención no debe estar en eso, ¿cierto? Fíjense ustedes que hay muchos artistas,
muy famosos hoy día que confiesan que hoy día son cristianos. Siguen dando sus recitales y todo, no sé hasta qué punto será cierto, eso no puedo contar tampoco, pero no tenemos forma de saber si eso es real o no, ¿cierto? Pero atraen la atención de millones de personas. ¿Ya? Claro, esa persona tuvo una transformación de vida. ¿Ya? El otro día escuchaba, ¿no?, un de reggaetonero muy famoso en una entrevista y él decía, bueno, a mí la droga me hizo muy mal, pero la fe fue la que me salvó. Y eso decía este reggaetonero. Entonces, la atención puede estar en la experiencia, ahí en eso, ¿cierto? Bueno, algo le pasó a él, porque antes era drogadicto, y ahora él habla de Dios. Hay una experiencia que está atrayendo la mirada, ¿no es cierto?, de miles y de millones de personas. Ahí está la mirada en la experiencia. Pero la mirada nuestra no debe estar en eso, debe estar en la palabra profética, más permanente. Yo le aseguro que la mayoría, ¿no es cierto?, de todos los artistas que se han convertido al Señor, conocen muy poco de la palabra del Señor. Lo que conocen es justamente casi un gnosticismo, ¿ya? Una especie de religión mística, en la cual Dios les revela sueños, les revela visiones y les habla a través de distintas cosas, pero no de la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, en eso debemos ser enfáticos, hermanos. ¿Ya? No olvidar, como dice acá, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.